modelado físico o el modelado en Simscape del valvo, ¿vale? La idea un poco de esta presentación va a ser describir un poco cómo, dice, aunque ya lo hemos visto por encima o en profundidad, como lo queramos ver, en la idea es, bueno, a ver cuáles son los criterios que deberíamos tener para modelar, hacer el modelado físico de un valvo, ¿vale? Veremos un poquito varios ejemplos de cómo se hace en el modelado físico de distintos ejemplos, distintos casos, y finalmente haremos algún caso de ejemplo, ¿vale? Sobre todo de un péndulo, que es lo más clásico. La idea, en principio, de la introducción es explicaros un poco cuáles son las primeras diferencias entre el modelado físico y el modelado teórico, ¿no? Creo que ya más o menos lo sabéis todos, pero la principal diferencia es que el modelado físico se basa en componentes y equivalencia de potencias, ¿no? Ya no nos extraemos un poco de las leyes matemáticas con el objetivo de realizar un modelado igual que lo realizaría cualquier ingeniero o mecánico, ¿no? En temas eléctricos sería como lo haría un electricista, ¿no? En el sentido de que conectas resistencias, cables, condensadores, bobinas, y en un caso de un mecánico, pues conectas piezas, ¿no? Conectas una rueda, un motor, una transmisión. Pues la idea del modelado físico es esta, ¿no? Olvidarnos un poco cómo funciona, cuál es la base teórica. Ya no hay equivalencia entre leyes, sino más bien hay equivalencia de sistemas, de potencias, ¿vale? Y tenemos principalmente dos tipos de variables, ¿no? Que serían variables de tipo esfuerzo, ¿no? Como podrían ser el voltaje, la velocidad, y las variables tipo flujo, que son el caso de la fuerza, el par, la corriente. ¿Vale? Aquí os voy a mostrar un pequeño ejemplo de cómo modelamos un motor, ¿no? Que es el mismo caso que hemos estado viendo en las prácticas, ¿no? De hecho, en la práctica, ¿vale? ¿En qué se basa, no? Bueno, en la práctica nosotros tuvimos que, en base a las leyes de Kirchhoff, ¿no? La ley de Newton, sacamos el modelo matemático del motor, ¿no? De segundo orden de un motor, ¿no? Que sería en este caso, ¿no? Y de aquí realmente nosotros perdemos un poco la conciencia de qué es qué variable, si esta es la corriente o esta es la corriente. Nosotros porque le asignamos un nombre y dice, bueno, esta fórmula o esta ecuación diferencial representa la ley de Kirchhoff. Y esta otra, en cambio, representa la ley de la cinética, la ley de Newton. Pero realmente podría ser cualquier cosa. Únicamente estamos modelando una ecuación diferencial y bueno, porque nosotros le hemos dado un significado físico, pero no tendría por qué tenerla. ¿Vale? En cambio, en el modelado físico, todos los componentes sí tienen un significado físico, valga la redundancia. Es decir, la resistencia tiene una función, un propósito definido, la inductancia, el motor, ¿no? Esto representaría la corriente electromotriz, ¿vale? Que se genera cuando realizamos un campo magnético. Si se me ha activado por el micrófono. La corriente electromotriz, ¿vale? La diferencia de tensión que se produce al inducir un campo magnético. Y bueno, después el amortiguamiento y la inercia. En este caso, ambos modelos, como ya habéis comprobado en práctica, ¿vale? Nos muestran la misma respuesta. ¿Vale? A ver si simula y me deja probarlo. Estoy quitando por ahí la cámara, algunos que tienen cámara. Y ambos modelos, como habrá salido en práctica, y se tienen la misma respuesta. ¿Vale? En cambio, la diferencia es que en el modelo matemático, en el modelado clásico, nosotros podemos hacer esto en cualquier momento. Repite la pregunta, que no te... ¿Qué pasa por ahí? Podemos decirle que no subimos la corriente, sino que podemos sumar de nuevo la velocidad. Y evidentemente la dinámica de nuestro sistema ya va a cambiar. Pero en cambio, nosotros no podemos decirle que donde entra corriente, en el modelado
En el modelado físico, en el modelado con SyncScape, no puedo decirle que donde entra corriente vaya a entrar una velocidad. ¿Vale? Eso no es coherente. Porque estamos manejando variables físicas que tienen un significado, ¿no? Y tienen una unidad. En cambio, en el modelado clásico, con Simulink, aquí realmente se puede hacer barbaridades, por así decirlo. En el sentido de que nosotros podemos establecer una expresión que no tiene, o una ecuación diferencial que no tiene significado, pero tiene una solución. Otra cuestión es que después eso realmente tenga sentido o no. En cambio, en el modelado físico solo podemos hacer cosas que en la realidad podríamos construir. ¿Vale? Igual que no podemos entrar corriente en una parte, velocidad en un circuito eléctrico, tampoco podemos entrar corriente en un circuito mecánico. Intentamos conectarlo, no nos va a dejar. ¿Vale? Pero en cambio, como hemos visto, ambos modelos se comportan igual. Considerando, evidentemente, que las resistencias que ponemos aquí, ¿no? La R, la L, son las mismas, ¿vale? La inercia, por aquí, la inercia equivalente, el amortiguamiento, la constante electromotriz, la K sub E, que se representa con este bloque. Partiendo de que son iguales, pues tendríamos el mismo comportamiento. En cambio, aquí es más evidente saber que, bueno, aquí multiplicas por una ganancia, porque esa es así la ecuación, pero cuando tú modelas un motor o lo construyes, bueno, es más evidente ver que, bueno, el motor está construido más o menos por cable. Y el cable tiene una resistencia muy bajita. Pero cuando son muchos metros, dice, bueno, pues poco a poco se van sumando, ¿no? Y evidentemente lo que haces son bobinas, entonces creas una industria. Después por la ley de Kirchhoff de Feynman, ¿no? ¿Verdad? Era la corriente electromotriz. Y bueno, después el rozamiento, la inercia, la viscosidad. Entonces esa es la principal diferencia que hay entre un modelado físico y el modelado clásico, ¿no? Dice que dejamos de trabajar un poco con ecuaciones para empezar a trabajar con sistemas de verdad, con componentes reales. Y ahora voy a mostrar un par de casos, ¿no? Dice, en el supuesto de la suspensión de un vehículo, modelar la suspensión de un vehículo, nos tenemos que poner a analizar las ecuaciones diferenciales. Bueno, podemos tardar un ratito. Dice, pero hacerlo con un modelado físico es relativamente sencillo. Porque, ¿qué vemos nosotros aquí? Dice, si únicamente queremos modelar la suspensión, ¿vale? Lo que sería los amortiguamientos viscosos. Dice, tenemos una estructura, un sólido rígido, dos ruedas que vamos a considerar que no se deforman, es decir, la presión de la rueda es constante y no hay deformación. Y únicamente está el amortiguamiento, ¿no? Lo que hay entonces realmente son grados de libertad en la unión entre el sólido rígido, lo que sería nuestro chasis, y las ruedas, ¿no? Y este movimiento, suponiendo que estos dos pilares se desplazan hacia arriba y hacia abajo, lo vamos a ver ahora, únicamente tenemos que modelar pues lo que sería un amortiguador. No tenemos que basarnos en qué ecuaciones o en qué leyes tenemos que emplear para modelar ese tipo de amortiguador. ¿Vale? Dice, lo tengo aquí, pero vamos, lo tengo por aquí también. Está por aquí. ¿Vale? Entonces, ¿ellos qué hacen, no? Y si realmente lo hacen muy sencillo, aunque parece que tienen muchos bloques, no va a dar que simule, porque tarda un poquito. Y si ellos lo que implementan es un sólido rígido, la estructura, ¿vale? Y lo metemos por dentro, vais a ver, bueno, que lo dividen en piezas más pequeñas, igual que lo haríamos en la realidad, ¿vale? Y dice, bueno, pues tenemos una parte del chasis, la parte superior, la parte izquierda, la derecha, y lo que le damos son grados de libertad. Es decir, nosotros ponemos nuestro chasis y le indicamos en qué punto se produce una rotación. O se puede rotar. ¿Vale? Está por aquí. Y si le indicamos en qué punto puede rotar, puede realizar una rotación. Y nosotros en ningún momento le decimos que no puede rotar, igual que pasaría en la realidad, si nosotros apretamos dos pletinas de estas con un tornillo, un par de tornillos, y dicen, no se van a poder.
Dice, si nosotros no decimos en ningún momento que tiene algún tipo de articulación, dice, en el modelado físico, dice, cuando lo intentamos modelar, tampoco la tendrá. Seguirá siendo un cuerpo rígido, unido con más fuerza. Entonces, ¿ellos qué hacen? Modelan como un sólido rígido el chasis, las ruedas hacen lo mismo, ¿vale? Con las dos ruedas, e incorporan entre la unión entre las ruedas y el chasis, incorporan grados de libertad. Es decir, que hay rotaciones, hay tipos de articulaciones, ¿vale? Y en este caso consideran que son articulaciones rotatorias, como podría ser una bisagra, ¿vale? Y el elemento que desarrolla una dinámica un poco más compleja sería el amortiguador, que ellos lo modelan como si fuera un desplazamiento, una articulación, un desplazamiento lineal, igual que una guía, ¿no? Un cilindro dentro de otro cilindro, y al que le incorpora es una dinámica. Modelan como si fuera, pues igual que hemos modelado nosotros como una función de primer orden, ¿no? Y que dice que la velocidad del desplazamiento de la guía es igual, ¿no? Y que pues tiene una fricción, ¿no? Y según la aceleración es igual, a menos un coeficiente de fricción viscosa por su propia velocidad, ¿vale? Bueno, entre la masa y tal. Dicen, con este modelo tan sencillo, podríamos modelar la suspensión de un coche, la cual no nos deja ver, pero se podríamos hacer. Y se de una forma tan sencilla que únicamente modelando lo que sería un amortiguador viscoso, y ya tendremos un modelo fiable, rápido y sencillo, con el que podemos comprobar muchos parámetros, ¿no? Y en este caso, no han modelado realmente cómo sería el desplazamiento o las presiones que se producen en ese amortiguamiento, ¿no? De forma hidráulica. Y dice, pero si es verdad, tenemos otro ejemplo, el cambio sí lo hace. Y dice, en el caso de una recto, y se hacen un poco lo mismo, ¿vale? Y se consideran que la máquina es un sólido rígido, la unión es un sólido rígido, pero tiene botellas a los lados, ¿vale? Botellas hidráulicas. Y este sería, nuestra botella hidráulica tendría el mismo comportamiento que un amortiguador, lo que pasa es que en este caso es un elemento activo en lugar de un elemento pasivo, pero sería de forma nada. Y ellos incorporan igualmente como si fuera una guía, un cilindro sobre otro cilindro, y además le incorporan, y en lugar de decir que, bueno, sigue una ley de fricción, ¿vale? O sea, ley de Newton, que según su velocidad, pues se ve modificado por un coeficiente, sino que incorporan la dinámica de hidráulica del actuador, ¿vale? Ellos dicen que hay dos cámaras, ¿vale? A las cuales pues inyectan mayor o menor aceite, con lo que consiguen diferencias de presión y por tanto que la botella hidráulica se desplace, se abra o se cierre. Lo mismo se podía hacer en el caso del coche, del amortiguador, ¿vale? De esta forma conseguimos hacer un modelado físico, un modelado mucho más completo, mucho más a la vez que complejo, pero de forma muy sencilla. Dice, ¿se ha cortado por aquí? Dice, no, sí, no sé si ha cortado. Pero bueno, porque tengo por ir registrando la red. Entonces, de una forma relativamente, vale, gracias, sencilla, hemos modelado tanto la parte mecánica, que sería de la suspensión, ¿vale? El peso, tal, la fricción que puede haber, pero también modelamos la otra parte, la parte hidráulica, la otra dinámica, de una forma relativamente también muy sencilla. Y en el cual nosotros no nos hemos metido en complejidad de cuál es su descripción matemática ni nada por el estilo. ¿Vale? Y de esta forma, de forma muy rápida, siendo conscientes realmente de cuál es el funcionamiento, cuál es el concepto en los que se basan, podemos realizar el modelo de sistemas muy complejos. ¿Vale? Este caso sería el caso de la suspensión de un vehículo. Bueno, después vamos a ver la simulación, que lo que hace es que los pilares en los que iguales se sustentan las ruedas se desplazan, ¿vale? De arriba abajo con a distintas frecuencias o descompasados, y podemos ver cuál sería el amortiguamiento de la rueda, ¿no? Cómo influye que sea una amortiguación más dura o más blanda. Dice en el chasis, en las vibraciones que experimenta el chasis. Otro ejemplo, ¿no? También sería el brazo robótico. ¿Vale? Y dice, ponernos a modelar y hacer un modelo completo del brazo robótico,
Dice, en este caso, dice, es bastante complejo. En este caso, lo que intenta, dice, ellos se hace un modelo físico en Simscape para optimizar cuál es la ruta, o sea, cuál es el movimiento que tiene que hacer el robot que es más eficiente. En el sentido, dice, tardo menos y consumo menos energía. Tengo que darle menos potencia a los motores. Hacer un modelo teórico en base a las ecuaciones de cada motor y después implementarlas. Y eso lleva, además de que es mucho tiempo, ¿no? Y la fuente también lleva mucho cómputo matemático. En cambio, podemos hacer un modelo muy sencillo en Simscape, en el cual se basa, podemos copiar, como veremos un poquito más tarde, podemos modelar únicamente un motor y replicarlo, porque otra de las ventajas del modelado físico, en este caso también de Simscape, dice que yo modelo un motor y ese motor ya me vale para modelar todos los motores que yo quiera. Es decir, si yo modelo este motor, dice este mismo motor me va a valer para modelar la siguiente articulación, el de la siguiente, e incluso, depende si son iguales o no, el sistema real, el de la pinta, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que hacían era modelar un brazo robótico y aplicaban un algoritmo de optimización sobre la ruta que realizaba el robot para optimizar tanto el tiempo como la energía. ¿Y esto cómo lo hacían? Obviando un poco las cintas que están atrás, ¿vale? Obviando un poco esto, y ellos lo hacían igual. Dice, cogían cada parte del robot, la modelaban como sólido rígido, dice, un sólido, no tiene dinámica ninguna, únicamente masa, ¿no? Dice, no vamos a considerar que no se deforma. Y entre esas partes sólidas incorporaban la dinámica de los motores, con los cuales únicamente tenían que darle tensión y ver qué movimiento. Aplicaban un control y ese control lo optimizaban a través de las trayectorias para lograr la mayor eficiencia. Después de esta pequeñita introducción, lo vamos a ver un poco, la idea es familiarizarse un poco con el modelado físico, ¿no? Es la idea de hoy, y el entorno de Simscape. Veremos un poco, como ya está comentando, pero lo pondremos en práctica, ¿vale? Y esto el modelo rígido, que es las articulaciones, grado de libertad, tal, y cómo nos pasamos concretamente a cómo se hace en MATLAB. Y también un poco comprender cómo haríamos el modelado físico del barco. Dicen, lo vamos a ver un poco, no lo vamos a ver en profundidad, porque he tenido un problema con MATLAB y lo he tenido que pasar a otra versión de MATLAB y me da ahora problemas en la conversión. Porque el último fichero que tenía no me lo está en una versión más antigua y el MATLAB que estoy utilizando ahora es más, o sea, una versión más nueva y el MATLAB que estoy utilizando ahora es una versión más antigua. Entonces lo veremos un poco a grandes rasgos, lo explicaremos, pero no lo veremos en funcionamiento. ¿Vale? Entonces pasamos, dice, el modelado físico, como así es que y en primer lugar, como vamos a considerar nuestro valve, ¿no? Si os recordamos un poco, era una bola con 3 motores, ¿vale? Y un chasis, una estructura, ¿vale? Y dice, pues aquí lo primero que debemos hacer cuando vamos a modelarlo es lo mismo que haríamos si lo vamos a construir realmente, ¿vale? Y dice, ¿qué dinámica tenemos que estudiar o queremos considerar? Dice, ¿hay alguna dinámica hidráulica? En principio, ¿no? Pues ya sabemos que esa parte pues, la podemos ver un poco. En verdad vamos a modelar una dinámica mecánica que va a ser el movimiento del propio robot, ¿vale? En base a las leyes de Newton. Una dinámica eléctrica, por el hecho de incorporar a los motores. Hidráulica, vamos a decir que no. Aerodinámica, la podemos considerar y que dependerá de cuál es la precisión o el propósito de nuestro modelo. Nuestro modelo se basa únicamente en lograr la estabilización del robot. No queremos estudiar cómo le afectan distintos diseños o cómo le influye a la aerodinámica en distintos entornos, pues no sería necesario. ¿Que lo queremos estudiar? Se puede implementar. No obstante, la dinámica de fluidos como tal, que no estén confinados, ¿no? Que nunca me lo he dicho, en un entorno muy controlado, Simscape no lo simula, no proporciona todas las herramientas o la forma de simularlo es mucho más compleja. Por lo tanto, en ese sentido, hacer dinámica es más muy laborioso, por lo menos en el modelado físico con Simscape. Y otras herramientas, bueno, pues son más del
de simulación de elementos finitos que de modelado físico, en los que sí se pueden modelar por la aerodinámica, ¿no? Sí es verdad que es posible integrar, tienes que ir con otro software que te permita modelar esa dinámica. Pero bueno, sería otro tema y realmente aumenta mucho en complejidad incorporar esa o acoplar esa dinámica. Y por otro, en neumática, pues bueno, también nos permitiría, ¿no? Si los motores no fueran eléctricos, sino que fueran neumáticos, pues se podría hacer igualmente, ¿no? Hacer el modelo. Entonces nosotros principalmente lo que nos vamos a basar son en las dos primeras dinámicas, en la mecánica y en la eléctrica. La eléctrica va a influir sobre todo y únicamente en los motores, ¿vale? Vamos a tener que hacer el modelado físico de los motores y la mecánica para modelar tanto el chasis, que será un sólido rígido, pero sí la interacción entre la rueda y la bola y el suelo. Porque como he comentado al principio, lo que nosotros no modelemos o no especifiquemos concretamente en SingScape, y dice, él no lo va a hacer. Si nosotros le decimos que estamos en el vacío y no hay gravedad, la bola no se va a caer. Dice, porque no hay gravedad y estamos en el vacío, en principio se mantiene en su punto. En cambio, si nosotros le decimos, en caso de tener una bola, tenemos una bola, le decimos que hay gravedad, no hay suelo, pues se caerá. ¿A dónde se cae? Pues al vacío, ¿no? Vale. Podemos también simular que hay una bola, hay un suelo y hay gravedad. Y podemos pensar, vale, pues tenemos la bola, digamos que tenemos un suelo, hay gravedad, y dice, paso una pregunta, a ver si contestáis por el chat, y dice, ¿qué es lo que debería pasar? Y dice, ¿la bola se cae, impacta contra el suelo o atraviesa el suelo y sigue hacia el vacío? ¿Qué pensáis vosotros? Y a ver si alguno se anima y contesta. Pues yo creo que sería, sería interesante, impacta. Uno dice que impacta. ¿Quién es más? ¿Me puedo pensar una consulta? Y dice, contra el suelo. ¿Pero de cabeza o...? Dice, ¿alguno dice que va al vacío o no va al vacío? ¿Alguno se anima? Dice, yo sé que al menos una persona lo sabe. Porque está con pincha aquí. Pues la cuestión es que si nosotros no le decimos que hay fuerzas de, por decirlo así, fuerzas de repulsión, fuerzas de rozamiento entre el suelo y la bola, la verdad es que la bola atraviesa el suelo y se va al vacío. Dice, porque nosotros no hemos modelado en ningún momento que haya alguna interacción entre la bola y el suelo. O sea, ese tipo de interacciones, ese rozamiento, también hay que modelar. Si en el caso de nosotros no indiquemos nada, dice SingScape, ningún programa de simulación lo va a considerar, a menos que se tome por algo por defecto. Que como suele ser el caso de la gravedad, cuando incorporamos sólidos rígidos, dice por defecto nos considera que hay una gravedad, pero no considera que haya rozamientos con otros elementos. Es decir, si nosotros pintamos aquí otra bola, así digamos que es perfecta, evidentemente perfecta, no está deformada ni nada por el estilo, y decimos que las dos se muevan en sentido opuesto, estas dos bolas se van a atravesar unas a otras. Evidentemente eso no es posible. Pero nosotros en ningún momento hemos dicho que cuando le damos una velocidad o un movimiento a esta bola y a esta, le hemos modelado que cuando entre en contacto con otro tipo de bola, ¿vale? O con otro objeto. Entonces, como nosotros no hemos indicado nada en ese aspecto, él considera que realmente, se pueden atravesar los cuerpos, como si realmente el otro no estuviera. Y se está modelando los dos de forma independiente, aunque realmente en la misma simulación nos muestre que están ambas bolas, ¿no? Por así decirlo. El siguiente paso sería identificar cuáles son los grados de libertad reales de nuestro sistema y cuáles son los grados de libertad que después le vamos a dar realmente en nuestro modelo de simulación. Es decir, me explico. Dice, nuestro valvo, dice, en la bola tiene 6 grados de libertad, el valvo, el chasis en general, el valvo propiamente dicho, también tiene 6 grados de libertad. En cambio, en la rueda únicamente tiene un grado de libertad y como son omni-wheel, es decir, te permiten la dirección el movimiento en todas las direcciones, tienen 2 grados de libertad. Uno que sería la propia rotación
y otro grado de libertad en la traslación en el propio eje de rotación. ¿Vale? Sería la rotación sobre el mismo eje y su traslación. ¿Vale? Ahí tendría dos grados de libertad. Y dice, pero claro, esto quizás cuando vayamos a hacer el modelado físico, quizás no nos es interesante, o sí, ¿no? Dice, dependerá cuál será el propósito de nuestro modelo y si realmente queremos modelarlo de forma completa o por simplificación, porque es más sencillo, o realmente porque no nos interesa otra parte. Dice, si queremos incorporarle todos los grados de libertad. Por ejemplo, ¿no? Empezamos cuando en el último seminario estuvimos hablando que nuestro modelo teórico, tenemos un modelo 3D, pero íbamos a empezar porque era realmente más sencillo con un modelo lineal. Pues en este caso podríamos hacer exactamente lo mismo. Podemos quedarnos con un plano y modelar únicamente los grados de libertad en ese plano. Es decir, que únicamente se traslada hacia adelante y hacia atrás, pero hacia los lados no se pueden mover. Y lo mismo con los motores. Podemos decir, bueno, únicamente rotan sobre su eje de rotación. ¿Vale? Las ruedas únicamente rotan sobre su eje de rotación y no permiten la traslación. Con lo cual, más seguro, dice que no se va a caer. Siempre va a estar de pie, pero bueno, en la simulación puedo simular que realmente si el control es válido o no es válido. Y en la bola puedo decir exactamente lo mismo. Y bueno, pues restringimos su movimiento hacia unas direcciones u otras y su rotación, ¿no? Y de esto es algo que MATLAB o Simscape lo tiene muy, muy desarrollado. ¿Vale? Entonces, primeros pasos, ¿no? Dice, siempre cuando empecemos cualquier modelo de simulación, modelo físico en Simscape concretamente, vamos a necesitar incorporar unos bloques mínimos, ¿no? Dice, esto ya algo en la asignatura de modelado, ya vimos algo, dice, seguramente ya os suene. Dice, pero siempre vamos a utilizar un solver, ¿vale? Porque más la considera que Simulink es un entorno y Simscape es otro entorno completamente aparte, aunque están integrados uno en otro, pero tienen resolvedores o algoritmos de resolución diferentes. Entonces, por lo tanto, hay que indicarlo, ¿no? Y esto siempre es necesario, siempre nos lo va a pedir MATLAB, ¿no? En caso que no se lo demos, nos dirá un fallo y dice, oye, falta la configuración del solver de Simscape concretamente. Otras herramientas muy útiles serán, como he comentado, que son dos entornos distintos, completamente distintos, pues vamos a tener que utilizar unos conversores. Como ya comentaba antes, en Simscape siempre he trabajado con señales físicas que tienen unidades, magnitudes, a pasar a Simulink, donde únicamente son números. Nos da igual que sean 5 amperios. Queremos que pasemos esos amperios a ese valor numérico, ¿no? Y dice, bueno, quiero que me lo corte o me lo trunque, me lo redondee, con qué precisión, ¿vale? Y después, respecto a la otra herramienta, en el aspecto de la simulación de modelos físicos eléctricos, siempre habrá que incorporar, evidentemente, la referencia, como en todo sistema eléctrico. En el caso de elementos mecánicos, pues igualmente, tendremos que incorporar cuál es la referencia mecánica. Dice, por norma general, dice, cuando estamos tratando con sistemas mecánicos, la referencia es siempre un punto fijo o el suelo. No se suele poner de manifiesto, pero es evidente que siempre está ahí. ¿Vale? Y en el caso de los modelos de sólido, estos serían mecánicos, ¿no? De rotación y modelos más sencillos. En el caso de modelos ya 3D, modelos de sólidos rígidos que incorporen elementos más visuales, se necesitan estos dos bloques, ¿no? Uno primero que sería la referencia o el punto de origen del modelado 3D y otro que nos define un poco y dice cuáles son las propiedades del entorno, lo que os comentaba antes respecto a la gravedad. Pues no, este bloque no determinaría
ese comportamiento, ¿no? Dice si tenemos gravedad, no tenemos gravedad y otro tipo de parámetros también relacionados con la configuración. Os enseño dónde están esas herramientas. Dice, por ejemplo, ¿no? Dice, lo comentaba antes, si nos vamos a SyncScape, Multibody, y nos vamos a Body Elementos, dicen Join, ¿vale? Aquí nos dice, no sé si me va a dejar agrandarlo, a ver si no. No me ha dejado una captura de pantalla. Vale. Él nos dice estos bloques, ¿no? Y es lo que nos permite SyncScape definir cuáles son los grados de libertad entre distintos sólidos, ¿vale? Y como decía, SyncScape lo tiene muy bien definido en el sentido de que define que si un elemento y otro pueden tener 6 grados de libertad entre ellos, únicamente 4 o 5, ¿vale? En este caso 1, en este caso 4, y que solo permite traslaciones o rotaciones, ¿vale? Y siempre lo representa con, por lo general, excepto lo que veis que tienen así forma un poco rara, o son dibujitos en los cuales no he encontrado una equivalencia, lo define con articulaciones reales o sistemas de unión reales que nos permitan asemejarlo un poco más a la realidad, ¿vale? Como podría ser en el caso de un tornillo, ¿no? ¿Vale? Que tiene traslación y al mismo tiempo rotación. O únicamente de una guía, ¿vale? Únicamente tiene rotación o la unión entre dos cuerpos rígidos como un sólido. O articulaciones telescópicas. Es decir, tiene 6 grados de rotación, pero 3 grados de rotación, pero no permite traslación. ¿Vale? Y bueno, después tenemos revoluciones que serían como una bisagra, cilíndricas, serían similares a la del tornillo, con ciertas peculiaridades. Dice que nos las indica vemos doble clic en el botón, nos indica y dice cuál es su característica y cuáles son los movimientos, ¿vale? Que nos permite. Entonces, como estábamos comentando antes, dice siempre, vamos a encontrar aquí en utilidades, en librería, en utilidades, esta utilidad. Los elementos de conversión de SyncScape a Simulink y de Simulink a SyncScape, ¿vale? Dice si antes iba lento, ahora va lento por partido. Después depende del tipo de dinámica que queramos incorporar, si por ejemplo es eléctrica o mecánica. Al principio. Y si tenemos todos tipos de sensores, las referencias, ¿vale? Si queremos montar un circuito eléctrico con diodos, condensadores, operacionales, transmistores, variables, resistencias variables, pues bueno, aquí nos permite hacerlo todo, ¿vale? En el caso de la mecánica, pues un poco igual. Tenemos los sensores, las fuentes, ¿no? Si queremos que sea una velocidad angular que nosotros le impongamos, o una fuerza, o un par, o una velocidad de clave. En el caso de rotacionales, bueno, igual. Tenemos pues, elementos que son de traslación o rotacionales, ¿vale? También hay referencia, que sería la referencia a la masa para mecánicas que únicamente permiten movimiento de traslación o de rotación, ¿vale? Volviendo a película. Dice, estos serían los pasos primeros que nos harían falta, ¿no? Dice, para empezar cualquier tipo de modelado físico en SyncScape. Y nos vamos a centrar un poco ahora en el entorno multibody, que es el que estaba contando de los elementos 3D y de las articulaciones, ¿vale? Y elementos multibody únicamente es de elementos de sólidos rígidos, en el cual lo único que modelamos son las articulaciones, no modelamos otra dinámica como puede ser la mecánica o los movimientos de la hidráulica, esas se incorporan aparte, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que definir sería correctamente qué tipo de interacciones, articulaciones hay entre sólidos, ¿no? En el caso del valvo, esta era una versión que os quería enseñar, pero ahora no me funciona, tengo otra que es previa, pero también estaba en una versión más nueva de más, no podemos verla. Dice, aquí lo que modelamos es como ya estaba comentando antes, dice el suelo, ¿vale?
la fricción que hay entre la bola y el suelo, con este elemento de aquí, esto lo que nos indica es que establece una condición que cuando la bola detecta el contacto con otro objeto, ¿vale? Pues le impone una serie de fuerzas, ¿vale? A este elemento y a este otro. De esta forma, establecemos un equilibrio de fuerzas, igual que como pasa en la realidad, ¿no? Y cuando apoyas cualquier objeto sobre otro, ¿no? Pues establece la fuerza equivalente, ¿no? Para establecer un equilibrio, ¿no? La fuerza normal, el peso se iguala y el objeto se queda aquí. Entonces, en este caso tenemos que modelar pues la bola, la fricción con el suelo, para que lo que decíamos antes no se caiga hacia el infinito, si consideramos que hay gravedad. Lo mismo pasaría con las ruedas, ¿vale? Con la bola. Y que tenemos que considerar igualmente que hay fricción. Nosotros no decimos que no hay ningún tipo de fricción, que cada una no hay interacción entre ellas, y dice, por la rueda, cuando toque la bola dirá, dice, bueno, es como hay un objeto, pero yo realmente no lo veo. Entonces, pues llegará hasta el infinito y más allá, ¿vale? Y en cambio, si lo incorporamos, una vez que toque la bola, es que se establecen igualmente fuerzas, ¿no? Y si en esta parte de aquí, que sería la rueda y el motor, allí ya sí incorporamos lo que sería la dinámica de la propia rueda, ¿vale? Es decir, permitimos su rotación sobre su propio eje y también la traslación, ¿no? Por lo que hemos comentado antes, que es el tipo de rueda que incorpora el valve, la OmniWheel, ¿no? Que permite rotación sobre su propio eje y después también su traslación, en ese sentido. Y además, en nuestro caso, hemos incorporado, podríamos haberle dicho directamente, ¿no? Dice, bueno, por la rueda, porque es una facilidad que nos permite sin skate o el modelado físico, le podemos decir directamente cuál es la velocidad que tiene la rueda o el par que está desarrollando. O podemos ir a un paso más de desarrollo, de implementación del modelo, en el cual nosotros incorporemos la dinámica eléctrica. Es decir, igual que hemos hecho en la práctica, ¿no? Que tenemos un motor eléctrico y lo hemos modelado, lo comentaba al principio, ¿no? La equivalencia que habíamos visto entre el modelo eléctrico y el modelo teórico, podemos incorporar el modelo eléctrico y acoplar ambas, ambas dinámicas, ¿no? Dice, nosotros entonces ya no le diríamos qué tensión, qué paro, qué fuerza, qué movimiento, velocidad está desarrollando la rueda, sino que le damos una tensión al motor. Eso se traduce en una velocidad que se traslada a la rueda. Esta rueda, a su vez, mueve la bola y esta bola también inflige a través de la fricción una fuerza sobre la rueda, que eso repercutirá al motor, ¿vale? O sea, lo que estamos logrando es acoplar toda la dinámica, no estamos modelando sistemas aislados, en el sentido de que, bueno, yo tengo mi motor, le doy una tensión, me da una velocidad, y esa velocidad se la transmite a la rueda, ¿no? Como puede pasar en otros tipos de modelos. Dice, no, aquí se consigue una línea de transmisión de potencia entre todas las dinámicas. Si yo paro la rueda, yo la bloqueo, por ejemplo, dice, esa fuerza que yo estoy realizando se va a transmitir al motor. Pues significa que necesita hacer más fuerza, moverse más rápido para mantener el equilibrio y si no, finalmente se caerá. No en el sentido de que, bueno, yo, pues también se podría hacer un modelado si no lo realizamos correctamente, en el cual, digamos que el motor únicamente le dice la velocidad que alcanza el motor a la rueda se mueve, aquí se establecen las fricciones y mueve la bola, ¿no? Si yo bloqueo la bola, dice la bola no se mueve, pero eso no repercute en el motor, es decir, que bueno, ahora le cuesta más a la rueda moverse, pero bueno, como una simulación, pues bueno, pues dice, se mueve a la misma velocidad y el par que tengo que hacer pues aumenta, porque yo he puesto aquí otra cosa, una restricción adicional y eso no le afecta al motor, pero realmente eso no es lo que ocurre en la realidad, ¿vale? Pero con Skate es relativamente sencillo implementar o acoplar todas las dinámicas y tener una única línea de transmisión de potencia, ¿vale? Que va de forma bidireccional, no únicamente de motor, rueda y de rueda a bola, sino que va del motor a la bola y de la bola al motor, ¿de acuerdo? Entonces es un modelado bastante sencillo, bastante completo. Y por último, una vez que tenemos los motores, un modelado de dinámica eléctrica de los motores, y acoplamos el chasis, ¿no? Que lo único que añade pues es peso, ¿no? Y además también pues, la inercia, el momento de inercia, ¿no? Al sistema, ¿no? A aplicarle
más altura. Me cago en su... Algunos se están cagando ahí en alguien. ¿Vale? Y dice lo que comentaba antes, el entorno eléctrico de los motores, ¿no? Y dice, pues, ¿qué es lo que hemos hecho? Igual que en la práctica, en las otras veces, ¿no? Dice, bueno, como modelamos de forma representativa lo que sería el motor, ¿no? La resistencia, la bobina, la constante electromotriz, la fricción, ¿vale? El amortiguamiento y la inercia. Y si lleva reductora el motor, pues le decimos qué tipo de reducción lleva. Y la reductora también tiene pérdida de eficiencia, que es lo que pasa en la realidad. Y después también le podemos indicar cuál es el coeficiente de eficiencia de la reductora. Con lo cual, nuestro modelo se aproxima más a la realidad. No simplemente es un cambio de unidades, ¿no? De relación numérica. Y después únicamente pues, se incorpora el sólido rígido que representaría la rueda, ¿no? Que no es más que una rueda, no una circunferencia, que a la cual le hemos dado altura o le hemos extruido o le hemos dado volumen, ¿no? Y a partir de aquí, pues bueno, medimos las magnitudes o las variables que no sean de interés. Vale, y ahora pasaríamos a explicar un poco cuál es las actividades. Vamos a poner un poco, no sé si tenéis por ahí abierto MATLAB, lo podéis abrir, no lo podéis abrir. Y el objetivo sería, también os voy a explicar antes de esto un poco el modelo de SceneScale que había antes abierto, pero que habláis MATLAB, ¿no? Y a ver si podemos hacer pues, un pequeño ejemplito, ¿no? Dice, la idea es hacer un péndulo simple, eso que ya habíamos visto antes, que en esta práctica lo modelaremos, ¿no? ¿Vale? Le daremos un poco de forma y en la siguiente, la del seminario del próximo día, intentaremos establecer algún tipo de contorno. Pero la idea es un poco esta, ¿no? Dice, hacer un primer eslabón, ¿vale? Cómo se modelaría un primer eslabón, aunque aquí está más o menos comentar los pasos. Lo vamos a ir diciendo poco a poco, voy a comentar. Me vaya a ver cuáles son los fallos típicos, pues seguramente los cometa. Y también cómo se solventa, ¿vale? Y después, bueno, pues añadiremos, una vez que tenemos un primer eslabón, ¿vale? Para que ya está completo. Y añadiremos un segundo, ¿no? Y veremos, bueno, qué es lo que hay que hacer o qué no es lo que hay que hacer. O qué es lo que pasa o no pasa. Aunque esta era una versión anterior y creo que por ejemplo, el chasis no estaba incorporado. Y la bola pues estaba por otro lado. Pero bueno, la bola, al fin y al cabo, si la veis, no tiene más. Esto de aquí es únicamente la parte de sensorización en el modelo. Pues si empezamos bien. Y tenemos, como siempre, los elementos necesarios. Cuando hacemos un modelo de SceneScale, dice el solver, ¿vale? La configuración del entorno de multibody, porque estamos modelando sistemas en 3 dimensiones, ¿vale? Sin sólidos rígidos, que nos dice si hay gravedad, no hay gravedad. Y la constante de linealización. Esto por lo general se toma como defecto. La gravedad se puede tomar en el eje X o en el eje que nosotros queramos. Si queremos la gravedad real, le ponemos la real. Si queremos otra, la que nosotros queramos. Esto al mismo tiempo nos puede servir para modelar entornos con campos de fuerza. Bueno, yo no quiero modelar un sistema que está en el aire, sino realmente que está ejerciendo o sintiendo atracciones por todas las direcciones o unas concretas, o simplemente en 2 direcciones, como lo que nosotros queramos modelar. Ofrece mucha versatilidad en ese sentido. Y además el otro bloque que es la referencia, ¿no? Que sería lo que sería el punto, el origen de la simulación. Entonces, bueno, teníamos el suelo, ¿vale? El suelo, que únicamente, ¿qué es el suelo? El suelo es un sólido rígido en el que le decimos que tiene unas dimensiones y una altura, ¿vale? Que es como se simulan todos los sólidos rígidos en SceneScale. También es posible que los incorporemos a partir de modelos K, ¿vale? Si nosotros en SolidWorks o en Inventor o cualquier otra herramienta de tipo K hemos modelado algún elemento, lo podemos importar así que o a través de las herramientas que proporciona MATLAB la importación o a través de archivos st.step o st, ¿vale? Como nubes de puntos. Dice, bueno, el suelo es un sólido rígido, la bola igualmente es un sólido rígido, ¿vale? En el cual le hemos añadido una parte de sensorización, de medición, en la cual pretendemos, pues bueno, medir un poco cuáles son sus velocidades en todas las direcciones
y al mismo tiempo su posición, ¿vale? Que lo que hacemos será integrar, ya que este bloque lo que nos permite es medir casi cualquier parámetro de un punto en concreto. Podemos decir traslaciones, velocidades, aceleraciones angulares, velocidades angulares, y en cada uno de los ejes, ¿vale? Dice una particularidad, ¿no? Dice, si te dejas medir posiciones o rotaciones, ¿por qué coges la velocidad y la integras? Dice, bueno, esto yo lo hago así porque resulta más sencillo, ya que de las dos formas tienes que coger la posición y referenciarla respecto a un eje que él te da y que el eje va cambiando. Entonces hay que hacer ahí una serie de operaciones y esto es más sencillo de implementar. Es coger simplemente la velocidad y integrarla. Vale. Y luego, por otro lado, la fricción entre la bola y la rueda o la bola y el suelo es lo mismo para ambos casos, se consideran siempre las mismas consideraciones. Lo único que cambia serían las constantes de fricción, ¿vale? Pero el bloque que se utiliza es el mismo en ambos casos. Que esto lo proporciona, no es oficialmente de MATLAB, no lo incorpora directamente en sus librerías aún, ¿vale? No lo podemos encontrar aquí. Es un plugin que lo tenemos que descargar aparte, pero lo han desarrollado por el soporte de MATLAB, el personal de MATLAB, ¿vale? Entonces este bloque, aunque puede parecer al principio muy complicado, es relativamente sencillo. Lo que pasa es que, bueno, hay que hacer un par de cálculos. Dice, lo que tiene es un bloque igual que el que enseñaba antes, en el cual mide todos los parámetros de interés, principalmente velocidades, fuerza y posiciones absolutas de los dos sólidos que estén conectados, ¿vale? En nuestro caso puede ser la bola y el suelo o la rueda, ¿vale? Una vez que mide todas esas velocidades y las posiciones absolutas, lo que hace es ver si esos dos elementos están en contacto. En el caso de que estén en contacto, y se aplica una relación, ya puede ser lineal, no lineal, la que nosotros digamos, la dinámica del rozamiento, ¿vale? La ecuación, una ecuación lineal o no lineal, lo que nosotros le indiquemos. Él nos propone al principio una ecuación lineal, dice que las fuerzas que hay son proporcionales a la velocidad por un coeficiente y también establece las fuerzas de Newton, ¿no? La gravedad, tal, la equivalente y tal. Esas mismas fuerzas, una vez que las calcula, las desglosa por eje, ¿vale? Después la suma, tal, hace una serie de operaciones, todas en SingScape para que correspondan cada uno de los ejes, independientemente de que los sólidos se muevan, ¿vale? Hace una serie de cuestiones ahí para considerar bien los temas de referencia y que lo que hace es las vuelve a aplicar sobre los mismos puntos, ¿vale? Y se considera que si dos objetos están en contacto, calcula cuál es la velocidad de cada uno de ellos, ¿vale? El punto de contacto aplica la fuerza, calcula la fuerza y la vuelve a aplicar sobre el mismo punto. De esta forma, cuando, por ejemplo, el suelo y la bola entran en contacto, lo que hace es calcular, dice cuál es el peso de supongamos que está quieto, cuál es el peso de la bola, ¿vale? En función de la gravedad, calcula esa fuerza y aplica una fuerza de sentido opuesto, ¿vale? En ambos sólidos. Uno en el suelo y otro en la bola. De esta forma, la bola ya no se caería porque hay una fuerza que está actuando sobre la bola, que es realmente el suelo, ¿no? Que es lo que pasa en la realidad. Hay dos fuerzas, evidentemente no suele ser evidente, tampoco pensamos en ello, pero hay dos fuerzas que están ahí interactuando, que mantienen el equilibrio y por tanto la bola no traspasa el suelo. De esta forma, nosotros consideramos, podemos modelar la fricción entre componentes, ¿vale? Esto lo podemos desarrollar nosotros, ya lo han hecho ellos, se podría hacer mucho más sencillo. Básicamente medir esto y hacer aquí un par de cuentinas, pero ellos lo han hecho más genérico para casi todos los casos. Luego, como ya habíamos visto antes, aquí no lo tenemos, esta es una versión, comentaba en una versión anterior, pues no lo tengo completo. Pero lo que hacemos es modelar únicamente, en este caso hemos incorporado que la rueda tiene un grado de rotación que es en el eje del motor, ¿vale? En el eje de rotación. Y tampoco hemos incorporado, en este caso, la dinámica del motor. Directamente nosotros le decimos, que la rueda se mueve, Q en movimiento,
se mueve con una velocidad, aceleración y posición concreta. ¿Vale? Le podríamos haber incorporado la dinámica del motor, pero en este caso concreto, pues le decimos que la rueda ya se mueve con esa velocidad. Y dice, haga falta, ¿no? Dice, ya Simulink hará las cuentas y dice, bueno, para esa velocidad le tengo que aplicar 10 newton. Pues evidentemente pues será 10 newton lo que le aplique. ¿Vale? Y de esta forma, acoplando igual, dice, una vez que tienes una rueda, dice, pues lo único que tienes que hacer es copiar y pegar. ¿Vale? Y dice, bueno, pues ya tengo las otras ruedas. Con la única consideración que en este caso las ruedas están en diferentes orientaciones. Entonces, bueno, cuando copie y pegue, pues tendremos que decir, bueno, esta ya no está a 30 grados, sino a 60, ¿no? Y es forma isométrica el valor. ¿Vale? Y esto por aquí ya en principio lo que os quería comentar así del modelado del valor. Vale, aquí lo que vemos, que bueno, los dos pilares, ¿no? Las dos bombas de suspensión. Y se mueven con distintas. Y a veces a la par, otras veces de forma independiente. Y lo que estamos viendo, pues bueno, cuál sería la respuesta de este tipo de amortiguadores, ¿no? Dice, si el chasis, pues bueno, dice, sufre vibraciones. ¿Qué tipo de vibraciones sufre? ¿No? Si realmente realiza una buena amortiguación o no, ¿no? Y aquí lo que se puede evaluar es, bueno, dice, cuál tiene que ser las características de este tipo de amortiguadores para lograr una misma amortiguación o la mejor amortiguación. Antes creo que lo traía, esto era un ejemplo de MATLAB. Dice, antes creo que le podías permitir que, bueno, que esto fuera rígido. Y veías como el coche cuando era rígido esto saltaba que daba unos buenos saltos. En cambio, cuando la incorporabas la amortiguación, pues bueno, el movimiento era más suave, ¿no? Y el chasis, pues apenas, como ahora, no noto tanto la vibración en comparación cuando realmente no tiene nada, es una unión completamente rígida. Entonces, bueno, dice, en relativamente poco tiempo, dice, se puede hacer este modelo. Dice, aquí, por ejemplo, los de MATLAB se han considerado, porque han creído más oportuno, ¿no? Que era más intuitivo, dice, hacer el chasis con muchas piezas, ¿vale? Con muchos sólidos rígidos. Y lo que os comentaba anteriormente, podemos pasar directamente a importar el chasis, las ruedas, todo, prácticamente todo, desde un programa acá, desde un entorno acá, importarlo y únicamente definir cuáles son las articulaciones, cuáles son los grados de libertad que hay entre, por ejemplo, la rueda y el chasis, ¿no? En función de cómo estén acoplados los amortiguadores y las uniones que hay, los brazos que tiene el chasis con la rueda. ¿Vale? Únicamente cabría definir ese tipo de artículos. Vale. Y después vamos a ir a vamos a intentar hacer el primero, a ver si nos da tiempo. Y si no da tiempo, pues también haremos el segundo. Que no es más que incorporar la dinámica de un motor. Vale. Entonces el primero nos dice que hagamos un péndulo. Dice, bueno, incorpora un segundo péndulo. Realiza un péndulo invertido en sin skate y después realiza un segundo, ¿no? Dice, lo vamos a hacer con la herramienta de multibody. Ahora falta para las prácticas, hay que instalarla. Si podéis instalarla, pues no será necesario. Como siempre, hay que incorporar la mecánica, ¿vale? La configuración del entorno, el mundo, ¿vale? Que está en frame y transformaciones. Y después la objeción siempre el solver, ¿vale? Y en principio únicamente estos tres para multibody. Dice esto de organizado. Y bueno, vamos a empezar, ¿no? Dice, si nosotros queremos, lo tenemos aquí, queremos dibujar una barra, pues bueno, directamente dice nuestra barra es un sólido rígido. ¿No? Pues bueno, pues vamos a sólido. Si vamos a elementos sólidos, dice, bueno, aquí ya los hay flexibles, sólidos, gráficos, bueno, sería uno sólido. ¿Vale? Cogemos, lo arrastramos, le damos vuelta, lo mareamos si queremos, y lo ponemos como más nos guste o mejor se intuya. Al sólido, como comentaba antes, lo podemos exportar, el diseño se puede exportar.
o directamente a partir de las 3-4 herramientas que nos ofrece MATLAB en su diseño, decirle si es un rectángulo, es un cilindro, es un elemento extrusado en el cual le digamos todos los vértices del elemento y él nos lo reconstruya. Vale, por defecto nos sale que es un cubo. ¿Y de qué opciones le podemos decir nosotros? Pues nosotros le podemos decir que sea un cilindro, una esfera, un elipsoide, una extrusión regular, general. Regular va a ser que a mí como un cubo, un trapezoide. Y general, pues bueno, le decimos todo tipo de, todos los ángulos. Dice una revolución, únicamente habrá que decirle en un plano y la rotación, ¿no? Si quieres que rote 360 grados, 180, el ángulo de rotación. Y desde un archivo, pues bueno, desde algún archivo CAD, que sea .step o STML. Son las dos opciones que te permiten. Y en nuestro caso vamos a decir que es un cilindro. Vamos a decir que tiene 10 centímetros de radio. Y de longitud, pues vamos a decirle un poquito más. Vamos a decirle que tiene 30. Vale. Y dice, no sé si ha actualizado. Me da miedo. Sale. Quizás muy pequeñito, ¿no? Vamos a decirle que en vez de 10 centímetros tiene 4 milímetros de diámetro. De radio, perdón. De radio. O 2. Algo que es más estático. 2 milímetros de radio, 30 de longitud. Y si actualizamos aquí lo que sería la simulación, ¿no? Le decimos a simulación, actualizar diagrama, ¿vale? Control D directamente por los atajos, o nos vamos aquí directamente y también podemos empezar a ver cuál sería pues nuestro modelo, ¿no? Lo que hemos modelado. No voy a tocar mucho ahí, vale, sí, eso. Y estamos aquí. Y ahora un poquito. Le tendríamos aquí ya, dice, bueno, tu modelo, ¿no? En principio ahora si le damos a simular, nosotros, dice, no hemos incorporado, esto sería una barra rígida unida, podemos decirlo, al origen, no hay ningún tipo, no hemos incorporado ningún tipo de movimiento. Dice, aunque sí es verdad que hay una gravedad, ¿vale? Que está viene por defecto en el eje Z, y es negativa, le estaríamos diciendo que el tubo, si simulamos, iría hacia abajo. Pero verdad, si simulamos nosotros no va a pasar nada, porque nosotros no le hemos dado ningún grado de libertad. Los demás parámetros los he dejado por defecto. Los demás están por defecto, no lo he modificado. Y respecto al solver y la referencia y la configuración de entorno también está por defecto. Únicamente hemos conectado. Y desde luego comentaba, si simulamos ahora, dice no debe pasar nada, a menos que hayamos hecho algo distinto. Dice el sólido rígido se mantiene quieto, porque nosotros en verdad no hemos dicho que tenga ningún tipo de dinámica, ningún tipo de grado de libertad de movimiento. Únicamente le hemos dicho al punto de referencia absoluto, que sería este. Esto únicamente nos indica siempre las coordenadas, nuestra visión respecto al punto de referencia absoluto. Y el punto de referencia sería este, ¿vale? Entonces le estamos diciendo que la barra está conectada a ese punto de referencia de forma solidaria. Y se tiene en cuenta que la barra se ha conectado al punto de referencia, al origen, dice por su centro, ¿no? Dice normalmente dice todos los sólidos se unen, su punto de inserción, su punto de unión, son el centro de gravedad o el centro de masa. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros ahora le incorporamos, nos vamos a una articulación, le vamos a decir que sea tipo bisagra. ¿Vale? Esto ya nos va a permitir establecer un movimiento tipo bisagra en un único grado de libertad. Y si profundizamos un poco en las características, nos dice que este grado de libertad puede rotar sobre el eje Z. Es decir, donde nosotros lo incorporemos, si lo incorporamos así, tal cual,
hay una articulación entre este punto y el mismo eje de coordenadas de la barra que actualmente coinciden, y nos va a permitir girar en el eje Z. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Entre otras muchas palabras, lo que nos dice, que únicamente permite la rotación en ese sentido. Y dice, bueno, si nosotros realmente lo que queremos, dice, si queremos hacerlo como podía ser en la realidad, ¿no? En una pared, ¿no? Podemos un péndulo, una barra, y dice, no queremos que rote sobre el centro, sino en este punto, y después que rote sobre el eje, en este caso, sobre el eje Y, que sería el verde. ¿Vale? Entonces lo que tenemos que hacer son traslaciones. Como también veréis un poco en las diapositivas. Aunque hay dos métodos de implementación, entonces tenemos que hacer, bueno, primero vamos a llevar este punto a un extremo de la barra para que coincida con nuestro origen. ¿Vale? Y para eso vamos a necesitar una traslación, una transformación rígida. ¿De acuerdo? Le vamos a decir que después de la articulación, ¿vale? Estaremos en este punto. Aquí estaría la articulación que nos permite girar en el eje Z. Y le vamos a aplicar una traslación. De la traslación, no hacen únicamente, también podemos en el mismo bloque, podemos configurar que sean traslaciones o rotaciones. En nuestro caso vamos a decir únicamente traslación. Dice que realmente que la barra rote respecto a este punto, respecto al origen absoluto, y en el eje Y, ¿no? Pues primero tendremos que hacer una traslación y le podemos indicar la traslación de muchas formas, bien, de otras formas concretas, en base a qué sistema de coordenadas queremos, ¿no? Lo general puede ser tema estándar, ¿no? Que nosotros decimos en qué eje nos queremos desplazar, en el sentido positivo o negativo, y qué longitud nos queremos trasladar, qué distancia, ¿no? En nuestro caso va a ser el eje Z positivo, y si teníamos 30 de longitud, pues nos vamos a trasladar lo que sería la mitad. ¿De acuerdo? Es de tener siempre en cuenta que se utilizan magnitudes, ser siempre coherente o tener siempre en mente con qué magnitud vamos a trabajar por defecto. Si queremos trabajar en metros, queremos trabajar en milímetros. Ambas cosas están bien, pero siempre utilizar la misma para no evitar confundir. Vale, una vez que hagamos eso, si actualizamos el diseño, ya vemos que nuestro punto de referencia, nuestro origen está en el mismo punto, pero en cambio el centro de gravedad, ¿no? A ver si me deja seleccionarlo, del cilindro ha cambiado, ¿no? Y que lo hemos trasladado y la magnitud hemos dicho, ¿no? La mitad de la longitud de la barra. Pero ahora seguimos teniendo el problema de que el sólido, si lo simulamos, no se cae, ¿no? Si hay una gravedad hacia abajo, se podía caer. No se va a caer realmente porque está perfectamente alineado al eje, pero después le tenemos que dar un pequeño offset, un ángulo pequeño. Pero únicamente rota sobre el eje. Un método para cambiar esto, podemos cambiar nuestro sistema de referencia absoluto, ¿no? Debe empezar o cambiar la gravedad. Es decir, hacemos una transformación, la articulación hacemos una transformación previa y posterior, lo cual nos permite cambiar el eje de giro de esa articulación. Podemos cambiar o el eje sobre el que se aplica la gravedad o cambiar de forma completa el sistema de referencia de nuestro sistema, haciendo una única transformación previa. En nuestro caso vamos a optar por únicamente hacer una traslación en la transformación, en la articulación, previa y otra posterior, que es uno de los casos, creo que el caso A, que está puesto en la diapositiva. Entonces ya no queremos traslación. ¿Vale? Únicamente queremos una rotación. Dice, ¿sobre qué? Bueno, pues igual, estándar, ¿no? Dice, si actualmente rota sobre el eje Z y queremos que traslade sobre el eje Y, ¿no? Que tenemos que girar, ¿no? Esta articulación. Imaginaros, a ver si me deja pintar, yo lo pinto. Dice, actualmente se traslada así.
Bueno, todavía es que tuve ese. Y nosotros queremos que rote así. ¿Vale? Y dice, para lograr esta rotación que está hacia arriba, hacia el eje Z, está hacia el eje Y, lo que tenemos que hacer, ¿no? Ese sistema de referencia, este de aquí lo tenemos que pasar, este aquí, ¿no? Tenemos que hacer ese cambio de referencia, ¿vale? Entonces, sobre el eje ZX tendríamos que girar menos 90 grados, por convenio, ¿no? Si de X ahí es positivo, la búsqueda del sentido contrario a la búsqueda del reloj es positivo, en el mismo sentido será negativo. Aquí le podemos decir en radianes de grado de revoluciones qué ángulo nos vamos a desplazar, ¿no? En todo caso le vamos a decir que en el eje positivo menos 90. Entonces nuestra revolución, ¿no? Os habéis dado cuenta que aquí, si pinchamos en revolución o en el origen absoluto, y se tienen el mismo sistema de referencia, el mismo sistema de coordenadas. Ahora que hemos hecho la rotación, cambiamos y os dais cuenta que ya ha cambiado. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y dice, aquí gira sobre Z, ¿vale? El sistema de referencia global sería este, y cuando pasamos a la revolución, nos está diciendo que ahora Z, si no me equivoco, bueno, a ver, hacer. Aquí no sé por qué se ve tan mal así. Hemos hecho, espérate, ¿por qué me sale? Espérate, voy a comprobar para ver cómo estaba antes. Antes estaba así, hemos girado. Y si hemos girado, tenía que ser, pues, no sé por qué. Tiene que ser más 90. ¿La he quedado conmigo, por? Ah, vale. Lo hemos dicho. Más 90 sobre la X. He dicho una cosa y he hecho. Vale. Ahora ya si veis, ¿no? Dice nuestro sistema de referencia antes global, el Z está hacia arriba. Antes la articulación también tenía el mismo sistema de referencia, es decir, el Z estaba hacia arriba y podía rotar. Y ahora con esto hemos cambiado que el eje de referencia, el eje de rotación de la articulación, se corresponda con el eje Y de nuestro sistema absoluto. Y dice, ahora también veis, pero claro, dice, la barra también se me ha rotado. Por eso es necesario ahora hacer lo mismo, pero quitar ese efecto, ¿no? Copiamos la rotación, en lugar de decirle que rote menos, vamos a decir que rote más. O sea, quitamos el efecto de la rotación que habíamos hecho. Con esto conseguimos que la barra vuelva a estar en posición vertical. ¿Vale? Y aquí, pues, evidentemente no se mueve. En cambio, si nosotros le decimos ahora, dice, aquí en las propiedades de la articulación, le podemos decir que esta articulación tiene una mecánica interna, es decir, tiene un rozamiento, tiene una rigidez, ¿no? O un coeficiente de amortiguamiento. ¿Y cuál es su posición de equilibrio? Es decir, dice, cuando empezamos la simulación, ¿en qué punto parte? Dice, en 0 grados, en 10 grados, o sea, cuáles las condiciones iniciales, ¿no? E igualmente, si queremos que tenga una constante elástica, ¿no? Es un rozamiento o un coeficiente de amortiguamiento. Igualmente podemos indicarlo, esto sería la segunda parte, y si nosotros le queremos indicar que la barra, que esa rotación, controla la barra, el movimiento de la barra, se lo digamos nosotros o lo calcule él por simulación en base a todos los elementos que estén conectados en esta barra. Si esta la barra está libre, ¿no? Y aquí ahora pues añadiremos una bola, dice, pues bueno, que calcule, simule cuál será el movimiento en función del peso de la barra y de la bola. O en el caso contrario, le podemos decir nosotros que nosotros le decimos el movimiento. Y de esta forma, habría que configurarlo así, nos dice que para ese tipo de movimiento que nosotros le hemos dicho, nos haría falta aplicar un par X. ¿Vale? Pues por eso, para aplicar un movimiento armónico de amplitud de 10 grados, hace falta darle una magnitud de 5 newton por metro.
por decir una unidad. ¿Vale? En nuestro caso nos vamos a quedar en que únicamente el movimiento lo calcula automáticamente y el par pues, no le indicamos nada. Igualmente lo calcula, pero nosotros no se lo indicamos. Igualmente esta es la posición de equilibrio, pero para cuando consideramos que tiene amortiguamiento, coeficiente de amortiguamiento y tal. Y dice, perdón. Y el otro sería, y este de aquí arriba, cuando dice posición específica de inicio, cuando sería la condición de partida, ¿no? Del movimiento sólido. El otro es para las ecuaciones, ¿no? Cuando hay una dinámica interna. Este sí es para cuando tiene. Cuando, digamos, ¿no? En este caso ya sí desplaza. Lo habíamos puesto en un sitio. Y ahora, en cambio, como si hay gravedad, pues si hay gravedad, le hemos permitido la rotación en el eje Y, pues la barra ya se empieza a rotar, ¿vale? Y ahora algunos preguntaréis, ¿esto que dura toda la vida? Efectivamente sí, y dice, porque estamos simulando en un entorno que es el vacío, ¿vale? Dice, nosotros en ningún momento hemos considerado que haya, se encuentre en el aire, haya algún tipo de fricción, y como estábamos diciendo antes, dice, con esto de la dinámica interna, dice que hemos vuelto a poner el cero, que era la posición de equilibrio, no le hemos dicho que tiene ningún tipo de rozamiento, ni elástico, ni viscoso. Es decir, si nosotros sí le decimos que tiene un tipo de rozamiento, por ejemplo, aquí le ponemos, vale, aquí en la dinámica interna al final le he puesto 0,1 elevado a menos 7, menos elevado a menos 6, un poquito más rápido, ¿vale? En este caso, pues, pues ya el movimiento no es infinito, porque tiene un rozamiento, ¿vale?